Bueno, pues eso, hoy estoy habladora y además no estoy muy vehemente porque estoy aquí sola delante de la cámara. Estas cosas las suelo decir con bastante vehemencia. Hablando del proyecto Claroscuros, quería hacer un histórico de cómo fue el proyecto entre mi postdoc y el contrato de incorporación de doctores que conseguí más tarde. Pedí una demora de 6 meses. Cuando llegó el 1 de septiembre, la hora de incorporarme, me bajé a Málaga para salir desde allí a un congreso de cómics a Newcastle, organizado por Jorge Catala Carrasco. Hemos hecho el laboratorio, hemos hablado del congreso, pero no hemos dicho el nombre de Jorge y no quisiera invisibilizarlo porque la verdad es que he aprendido mucho de él. Es el director del departamento de la escuela School of Modern Language, la escuela de lenguas modernas de Newcastle, y pues me tuve el honor de tener una estancia con ellos de investigación que resultó muy productiva. Allí conocí a Nick Morgan, a Philippa Page, que han entrado en el proyecto, con una investigadora de Nottingham, creo, colega de Philippa, Cecilia Sosa también, que me han aportado mucho pues, en conocimiento teórico acerca de los estudios culturales, muchísimo conocimiento que he adquirido de ellos, de Jorge también, aunque no entró en el proyecto, estaba muy liado. Y bueno, pues me fui al congreso de cómics. Esto es otra, porque es que para poder hacer una estancia o salir de congreso desde que te lo financie la Universidad de Málaga, tienes que salir desde Málaga. Esto es una cosa muy curiosa. Me parece súper antiecológico, lo quiero decir, porque claro, da garantía, pues no sé de qué, de que no estamos viajando por placer, supongo, porque yo que he terminado el segundo semestre en la residencia, viviendo en la residencia de estudiantes, la residencia universitaria de la Universidad de Málaga, la Jiménez Fraud, que es suficientemente económica para que yo pueda pagar un alquiler aquí en Burdeos, mi alquiler, un alquiler en Málaga con un sueldo de 1.500 euros, que es la vez en mi vida, estoy muy agradecida, porque es la vez en mi vida, ya con 50 años, que he cobrado 1.500 euros. Anteriormente, el sueldo más alto que yo he tenido nunca jamás en la vida en España, e incluso aquí en Francia, cuando he estado de vacataire, lectrice, todo eso, han sido 1.200 euros, sin paga extraordinaria ni nada. Entonces, bueno, pues con un contrato de 1.500 euros, pagar 2 alquileres y tal, tengo que estar en la residencia universitaria. Salgo de la residencia universitaria y me tengo que venir a mi casa en Burdeos. Salgo in extremis presentando un escrito, un trabajo para la universidad antes de que cierre, y cuando voy a sacar el día 28 de julio no había ni aviones ni nada, ni caros ni baratos, es que no había aviones para venirme para acá. Yo ya no tenía, el 31 de julio por la mañana tenía que dejar la residencia con todo desalojado, entonces cojo un autobús y me vengo para Burdeos, para irme de estancia a Estados Unidos, si Dios quiere, el 1 de septiembre. Tengo los billetes comprados porque los he tenido que adelantar yo, el dinero de los billetes de avión y de los primeros meses de alojamiento en Estados Unidos, una nueva estancia que voy a hacer, porque las convocatorias son en marzo y en octubre. En marzo no llegué, entonces tengo que adelantar el dinero, irme, la carta firmada al departamento y todo, de acogida, y tengo que salir desde Málaga, con lo cual yo vengo para Burdeos, pasa que el mes de agosto me tengo que bajar a Málaga para coger un avión de Air France que me deja en París, y en París cambio para irme a Atlanta. Cuando yo, estando aquí en Burdeos, que es mi residencia, podría coger un tren que me cuesta 20 euros, irme a París y coger un avión que me sale mucho más barato, de 1.400 euros que he pagado de ida y vuelta, coger un avión en París que me hubiera salido más barato y además mucho más ecológico si no estoy haciendo el transbordo ese del autobús. Tengo que volver a Málaga para salir del avión de allí.
Yo esto, la verdad, no poder salir de otro lugar, y más la gente que estamos internacionalizados, por decirlo así entre comillas, pues me parece un atraso, la verdad. Eso es otra cosa, como que tenemos que estar como justificando continuamente todo, porque en vez de profesores de verdad que parecemos delincuentes directamente. Yo no sé si tanta gente que se va de estancia se va a hacer turismo. Yo cuando voy de estancia es que no puedo prácticamente ver ni los alrededores, porque no paro de trabajar cuando estoy de estancia, aparte de defenderte, ¿no?, en la vida, esto de los alojamientos, todo esto. Me bajo a Málaga, me voy al congreso de cómics y de vuelta a Newcastle un poco para ver el tema y tal, porque había solicitado la estancia allí. Voy al congreso de cómics una semana, vuelvo a Málaga, termino de redactar el proyecto y me vuelvo a ir a Newcastle. Lo envío, me vuelvo a ir a Newcastle. Claro, yo en un principio, proyecto de jóvenes investigadores, pues yo interpreto, pues con jóvenes investigadores, gente que tenga la tesis leída desde hace menos tiempo que yo. Me pongo en Riuma, que es la plataforma que tenemos nosotros de publicación en Open Access, en acceso libre, es decir, que ahí puedes publicar todo y está abierto al público gratuitamente. Pues nosotros tenemos, para ir a los congresos y todo, tenemos que presentar ahí siempre el trabajo que hemos ido a hacer, ¿no? Me pongo a buscar en Riuma gente que haya leído sus tesis en los 3 últimos años, que haya hecho las tesis en estudios culturales. Muy curioso, me encuentro a una persona en ciencia del trabajo, a otra persona en filología inglesa, a uno en historia me encontré, a otro en comunicación. Sí, había gente haciendo estudios culturales, pero como no hay área de estudio, pues estaban dispersos en diferentes facultades, ¿no?, con lo que eso conlleva, porque normalmente los departamentos tienen una inercia, y la historiografía en general, la forma de escribir la historia, la forma de escribir las disciplinas, ¿no?, cuáles son las tendencias, que son los temas de estudio en este momento, más frecuentes o menos frecuentes, eso influye mucho también. Bueno, pues me encuentro jóvenes doctores de distintas áreas, los contactos, ya durante el mes de junio anterior contacté con los jóvenes doctores y tal. Y en esto pues se recibe una información, y es que han evaluado positivamente a un catedrático que había en un proyecto de jóvenes investigadores. Y yo, clean, ¿no?, con esto de que no hay un manual de procedimiento, pues yo, clean, qué bien, pues yo conozco catedráticos y catedráticas que entrarían en mi proyecto. Entonces, claro, además de los jóvenes doctores, empiezo a hablar con catedráticos, los que me encontré en Newcastle, gente que me puso en contacto con otra gente, esto de Estados Unidos. Hablé con un amigo mío, Cuauhtémoc, de México, porque hicimos un máster juntos en Málaga. Él realizó su tesis allí, ¿no? Él era de los profesores que estaban todavía en México dando clase con la licenciatura y tenía que hacer el tercer ciclo, ¿no? Entonces vino a España, hizo el tercer ciclo aquí, lo contacté, entró también. Un elenco maravilloso de profesores, de catedráticos, de catedráticas, hispanistas de Estados Unidos, especialistas en comida en Argentina, profesoras en Bélgica dedicadas a los estudios culturales, con carreras asentadas, en Francia. Y empiezo a meter gente en el proyecto y hago esa solicitud, ¿no? Cuando llego de Newcastle, que meteros en mi proyecto, termino la solicitud, me salen unos 40 investigadores y me marcho a Newcastle de estancia. Le dejo solicitar, me marcho a Newcastle de estancia. Claro, en este compendio, que ya os digo que desde doctorandas han entrado y hasta un masterando hasta catedráticos, con esta estructura a mí se me ocurre, bueno, pues los que están más en la línea de los estudios culturales, que llevan más tiempo ahí trabajando, que están más asentados, pues que sirvan para ir formando a los que estaban menos formados, gente en educación, incluso en Málaga, ¿no?, que estaban que tenían tesis de teatro y tesis de cosas, y a lo mejor no sabían lo que eran los estudios culturales, porque es una línea historiográfica que no ha entrado en España. Pues esto nos va a venir fenomenal. ¿Qué pasa? Tenemos horarios diferentes,
calendarios diferentes. En Estados Unidos y en Francia las clases terminan a mediados de abril, finales de abril, no como nosotros que estamos dando clases hasta metidos a mediados de junio para luego hacer los exámenes. Yo no entiendo, eso es otra cosa que no entiendo, que es que parece que tenemos que estar justificando los europeos que somos y dando más clases con la cantidad de horas más larga que yo he visto de docencia. Vamos, no tienen una cantidad de horas los alumnos de enseñanza en Francia tan alta, pero vamos, ni por asomo. Todo el mundo, claro, yo las cositas que había organizado antes, también con colaboradores, el tema de la gestión cultural, pues sí, te pones de acuerdo, qué proyecto más chulo, pues venga, lo hacemos, tal, una gente falla más, falla menos, pero el problema de los investigadores, de este perfil de gente que está en el proyecto, es que es gente que está sumamente ocupada, sumamente presionada, sumamente agobiada ya de por sí con el trabajo que tiene que hacer, que tiene que realizar diariamente. Pues claro, el que tenga algún cargo, si es director de departamento, si es catedrático, o si tiene alumnos que lleva para adelante, más todo lo que he estado explicando del currículum, que hay que hacer constantemente méritos y puntos y publicaciones y tal. Pues es gente que está sumamente ocupada. Cuando hemos querido ponernos de acuerdo para hacer sesiones temáticas, pues la gente que hace de cómics que tenga un laboratorio, la gente que hace cine que tenga otro laboratorio, la gente que hace música que tenga otro laboratorio, y entonces así trabajamos pues de 4 a 6, 2, 8. Ha sido prácticamente una debacle poner de acuerdo a la gente. La gente no podía, durante los exámenes, fin de curso en Estados Unidos era en abril, justo cuando nos habían dado el proyecto, bueno, esperamos un poco, a ver si se alivian. Llega mayo, igual, llega junio, la gente que está en otras universidades pues ya se ha ido casi mucho de vacaciones o han cogido sus estancias en otros sitios, tampoco se podía. No se entiende muy bien, en otras latitudes, porque un proyecto de investigación, si hemos puesto como resultado de investigación, pues hemos puesto el congreso, una publicación y un documental al final. Por ejemplo, en Estados Unidos están acostumbrados a trabajar de forma totalmente individual. Esto de estos tipos de proyectos ellos no lo entienden. Entonces, eso que tengan que estar reuniéndose a lo mejor pues cada 2 semanas o cada 3 semanas para hacer los laboratorios, para que todos podamos aprender de ellos, intercambiar. Pues esto ha sido complicadísimo, incluso para las doctorandas, porque estaban presentando las tesis, porque no sé qué. Total, que al final ponernos de acuerdo ha sido súper complicado. Hemos conseguido sacar 4 laboratorios a finales de julio, prácticamente, uno el 18 de julio y otros 3 el 25, 26, 27 de julio, ya cerrando todo in extremis. Gente, la profesora de Bélgica, Diana Castilleja, por ejemplo, estaba de vacaciones, que ha vuelto de vacaciones la pobre señora y se ha puesto a hacer un laboratorio en mitad de sus vacaciones. Ha sido muy complicado. Claro, después he entendido por qué un proyecto de investigación no debe tener más de 10 investigadores. Yo no entendía. Me bajé formulario de internet, había 10, no entendía, yo tengo más, mándame por favor un formulario con más casilleros, total. Claro, esto es una de las cosas por las que un proyecto de investigación con gran número de investigadores no se puede llevar a cabo, porque luego es muy complicado coordinar a todo el mundo, ¿no? Otra cosa que fue surgiendo a partir ya de que estuve en Newcastle de estancia y hablando con los profesores de allí, que son los primeros vídeos que hay subidos al canal, ¿no? A mí me interesaba muchísimo y me interesa, y de hecho estoy en ello, ¿no? Todo lo que comporta el lenguaje científico en las humanidades, ¿no? Habría que hacer otro vídeo exclusivamente para esto, para hablar sobre esto, cómo el lenguaje científico nos condiciona, ¿no? Nos condiciona a explicarnos realmente. Nos falta un poco, creo yo, en historia. Nos falta en historia, que es lo que más conozco, pero también en otras disciplinas, ¿no? Nos falta como el permiso de poder hablar de forma narrativa de las cosas, de poder escribir y poder expresar
algo narrativamente, el conjunto, ¿no?, de lo que ocurre ahí. Yo, por ejemplo, he escrito un artículo sobre Eurovisión, que espero que vaya a ser publicado dentro de poco, para un congreso de la Asociación Pilar, que es una asociación de hispanistas franceses muy antigua, muy prestigiosa. Tuve el placer de estar con ellos. Jean-François Botrel fue jurado de mi tesis también. Y pues en el artículo este sobre Eurovisión me he dado cuenta, más todavía si cabe, de que claro, con el lenguaje universitario y las estructuras, el lenguaje académico y las estructuras que nos requiere una publicación después en una revista científica, pues hay que seguir los marcos de objeto de estudio, hipótesis, metodología, bibliografía, fuentes, eso como introducción, y luego tú tienes que seleccionar una parcela muy pequeña, una temática, un tema muy, muy, muy acotado, y ir analizando, ir casando todo, justificándolo todo, porque haces este análisis en quién te funda, en quién te basa, y llegar a unas conclusiones que tienen que coincidir perfectamente, tienen que estar perfectamente hebradas con tu análisis del cuerpo tuyo de investigación. En mi caso, voy a hablar por mí. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando me meto a fondo en un tema, este de Eurovisión, por ejemplo? O a veces otros temas que los he podido trabajar en archivos, ¿no?, en archivos históricos, que llega un momento que cuando tú has examinado las fuentes, cuando tú has visto realmente de qué se trata eso, tú de alguna manera haces clic, ¿no? Haces clic y dices, ay, ahora sé qué es lo que pasó aquí, canalizas de alguna forma toda la información que te ha venido, y a veces todos esos papeles o todos esos datos lo has ido recogiendo de forma dispersa a lo mejor, o no los puedes todos encadenar exactamente para que te dé la estructura académica que requiere un artículo científico. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando hago clic, yo ya me doy cuenta de que va la historia, entonces yo canalizo, yo ya he hecho mi interpretación, pero mi interpretación no la puedo plasmar en mi artículo científico. ¿Por qué? Generalmente porque mis conclusiones van a desbordar el cuerpo de mi trabajo. Yo me voy a haber dado cuenta de una serie de cosas que no están tan acotadas, en definitiva, como el cuerpo del trabajo que yo he tomado de objeto de investigación. Esto para las humanidades es un desastre. Es un desastre porque las conclusiones más importantes que nosotros sacamos de un estudio académico, cuando tú estás estudiando historia y has podido percibir, has podido por fin darte cuenta qué es lo que pasó allí realmente, no lo podemos narrar de una forma sencilla y decir, mira, esta es mi experiencia, esto es lo que yo he visto, estoy capacitada para interpretar, tengo mi doctorado, mis pruebas, la que sea, y yo interpreto esto de tal forma. Ahí pasa una cosa, que yo tengo que tener derecho al error para poder hacer una narrativa que todo el mundo pueda entender, con lo cual mi trabajo tendrá mucha más transferibilidad a la sociedad que si lo hago en lenguaje académico, solamente lo van a leer 2 o 3 académicos como yo que estén trabajando ese tema, y por lo que sea mi artículo haya llegado a ellos, porque eso es otra, que te llegue el artículo, ¿no?, que lo encuentres a tiempo cuando tú estás necesitado de hacer algún tipo de trabajo, ¿no?, que le haya llegado el artículo y que le haga falta concretamente para alguna cuestión que él necesite o ella necesite, pues entonces nuestras investigaciones se quedan en un ámbito muy reducido, no se transfieren directamente a la sociedad, que es la que podría estar interesada, por ejemplo, qué ocurre en Eurovisión. Eurovisión, cuando yo me he metido a estudiar ese tema, por ejemplo, pues me he dado cuenta de que hay un nivel geopolítico que sobrepasa cualquier análisis humano. Claro, hay muchísimos estudios sobre Eurovisión, pero cómo tienen que hacer sus demostraciones a nivel de casarlo todo perfectamente una cosa con la otra, y no puedes decir nada que
pueda ser susceptible de que te acusen de que te lo estás inventando, pues no puedes dar una interpretación general. Llevo un tiempo trabajando en el anarquismo metodológico, por ejemplo. El anarquismo metodológico significa que tú te inventas tu metodología dependiendo de la fuente a la que te acerques, ¿no? Y que no tienes que estar sujeto a esa regla, ¿no? Eso es una tendencia que pusieron en práctica Kuhn, Feyerabend en los años 70 y que se quedó ahí. Creo que para las ciencias humanas esto debería ser reclamación común, porque es lo que daría, digamos, utilidad a la sociedad de nuestro trabajo directamente, ¿no? Tendríamos para eso que estar autorizados a poder hablar sin tener que justificar cada párrafo con otro autor, por ejemplo, o en una fuente determinada, sino que podamos narrar el conjunto de fuentes. Y por otro lado, muy importante, tendríamos que tener muy en cuenta, o tendríamos que tener la garantía del derecho al error. Es decir, eso es una problemática muy fuerte para el tema de la investigación, que también repercute en mi proyecto en Claroscuro, en nuestro proyecto en Claroscuro, repercute. ¿Por qué? Porque generalmente a los investigadores no se nos está muy permitido equivocarnos. Es decir, si te equivocas en algo, un artículo sale mal porque no lo has resuelto bien o porque has tenido un dato equivocado, lo puedes corregir, ¿no? Hay unos sistemas para corregir artículos, tú mismo te autocorriges y arreglas el artículo o lo comentas, ¿no? Pero la verdad es que no está muy bien visto equivocarnos. Es un poco una tradición también de la carrera, ¿no? Incluso delante de los alumnos, ¿no? Hay veces que te equivocas porque, mira, tienes boca como todo el mundo, como dice el refrán, quien tiene boca se equivoca. Pues sí, nos equivocamos hablando. Pues yo el otro día en el vídeo del laboratorio dije, instrumentos de aire, pues no son instrumentos de aire, son instrumentos de viento. O instrumentos, o como era, el ballet, el Habana Ballet, el ballet de La Habana, pues no, me parece que era el Tropicana Ballet, que era el que hacía esto más. Te equivocas, son muchos datos, a veces en el curso del lenguaje oral, pues te equivocas, ¿no? Incluso también te puedes equivocar, ¿no? Si haces una interpretación y no está concretamente exacta esa interpretación, pues debe servir de algo, debe servir pues como quizá pues caminos intuitivos también, ¿no? Eso en historia no se permite apenas, tienes que ser un genio y estar súper establecido para que puedas hacer como Henri Pirén, ¿no? Carlomagno, Mahoma y Carlomagno, por ejemplo, y hace una hipótesis de lo que él piensa que es el inicio y el transcurso de la Edad Media en Europa. Pues claro, es que Henri Pirén era pues un fenómeno, ¿no? Un fenómeno en cuanto a historia. Pero en general no se nos permite, no tenemos ese margen de poder equivocarnos. Hay mucho miedo al error en la carrera investigadora. Entonces, esto de los vídeos, que es lo que venía con respecto al proyecto, esto de los vídeos que nos sirve para hacer una etnografía, un histórico del proyecto, cómo se va desarrollando, es complicado para los investigadores, porque estamos muy acostumbrados a preparar muy bien lo que vamos a decir. Cuando vamos a un congreso vas con el tema súper estudiado, eres el máximo especialista en ese momento en ese tema, porque no ha habido nadie o prácticamente nadie que lo pueda estudiar tanto como lo has estudiado tú, se le has metido 500 o 1000 horas, lógicamente. Entonces estamos acostumbrados a ir muy preparados y que lo que digamos sean investigaciones cerradas, ya muy concluidas, muy pensadas, muy a nivel individual, porque es verdad que no trabajamos prácticamente en grupo, en colectivo, era lo que yo quería conseguir con el proyecto, que el trabajo en solitario nos da muchísima nos resta, digamos, otras perspectivas que podían ser interesantes, ¿no? De compartir con otros investigadores, que es lo que queremos hacer con los laboratorios. Por un lado está el riesgo al error. Deberíamos tener la venia de poder equivocarnos más, por lo menos los de ciencias humanas, porque creo que nuestra misión más importante actualmente y el que deberíamos tomar muy en serio sería poder hacer esa transferencia directa, ese conocimiento fino, digamos, que lo trabajamos a lo largo de muchos años y muchas horas de trabajo y de estudio,
creo que podría servir de mucho a la sociedad si lo pudiéramos transferir, y más nosotros que trabajamos con un lenguaje común, no trabajamos con fórmulas matemáticas, los historiadores, la gente que estudia literatura o la gente que estudia música incluso, ¿no? Yo no soy musicóloga, estoy metida en temas de música. Trabajamos con el lenguaje común, y el lenguaje común es el mejor transmisor de los conocimientos, ¿no? Toda la historia de la humanidad se ha hecho. Ahora no podemos hacerlo porque tenemos que encajar nuestro lenguaje común en un método que nos impide, pues, ir al amplio espectro de las cosas, ¿no? A lo que realmente podría interesar a la gente. Nos tenemos que dedicar a esos parcelitas, ¿no? Que al final no te dejan ver el bosque, son arbolitos que no te dejan ver el bosque, ¿no? Entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, el proyecto tenía esta misión de filmación en vídeo, pues como precisamente el trabajo no competitivo, de colaboración, de intercambio. Hay otro problema en los intercambios, y es que, claro, nuestros temas, las temáticas son reducidas. Hay gente que es más imaginativa. Yo tengo mucha imaginación, estoy siempre inventándome cosas, ¿no? Inventándome temas, y por qué esto no, y por qué lo otro no. Y lo voy diciendo, no me importa. Hay compañeros que van cogiendo los temas. No voy a poder investigar todo lo que se me ocurre, es imposible, ¿no? Pero es verdad que los temas a veces escasean, hay gente que no es tan inventiva y lleva mucho tiempo trabajando en una misma línea y escucha cualquier cosa, ¡ay! Y en ese momento se le despierta y se pone a estudiar eso, ¿no? Pues mira, si resulta que no está de contrato, que está fijo, que tiene tiempo para hacerlo y no tiene que estar de saltimbanqui cambiando de país o yéndose a trabajar otra cosa y no sé qué, pues coge el tema y te lo desarrolla. No gusta mucho a los investigadores intercambiar las ideas, se lo suelen guardar, ¿no? Se suelen reservar sus ideas, y si no ahora, pues dentro de 11 años pues ya la desarrollaré, ¿no? No es mi forma de pensar. Bueno, pues había que intercambiar con gente que no se conocía entre sí también, y el tema del vídeo, de la grabación en vídeo, porque una vez que estás en vídeo, ya ahí ya no hay vuelta atrás. Si te has grabado y está público, ya no sabes si vas a poder rectificar, si te equivocaste en algo, o si a lo mejor ahora tus intereses van por otro lado, ¿no? Otra cosa que también quería decir sobre el proyecto Claroscuro, a lo largo de todo esto, una vez que ya se incorporaron los profesores titulares y los catedráticos, pues se me ocurre, claro, que los estudios culturales y todo está muy bien para abrir en la Universidad de Málaga, perfecto, muy bien, vamos a hacer una parte del documental sobre estudios culturales, y otra parte del documental tendría que ser hablar de todo esto, de los impedimentos del lenguaje científico para la transferencia, de todos los problemas que tenemos los investigadores en nuestra carrera, porque si analizamos la sociedad, ¿no?, en su conjunto, a través de las manifestaciones artísticas, las descodificamos, ¿ves? Creo que me he equivocado, he dicho decodificamos antes, las descodificamos, lo que el artista nos quiere decir, y vemos todo el aparataje que eso conlleva en la sociedad general. ¿Por qué no analizamos nuestra propia carrera? ¿Por qué no hay trabajos de investigadores hablando sobre sus propios problemas, ¿no? Tenemos muchos problemas en la investigación es una gran desconocida para la mayoría de la gente, es muy compleja, muy complicada. Ya os digo que a veces ni siquiera los que estamos dentro nos enteramos casi ni del 50%, ¿no?, de lo que hay que saber para poder defenderte bien ahí dentro, ¿no? Pues claro, cuando yo propuse hacer que en el documental los mismos investigadores razonáramos y viéramos todos estos temas, pues los profesores titulares y los que estaban por lo menos contratados, doctores, les pareció genial, los catedráticos les pareció muy bien. Efectivamente hay que hablar de estos temas, ¿no? Hay que hablar de los temas, los problemas de la investigación. Sin embargo, los jóvenes doctores, cuando se lo comenté en la primera reunión cómo iba a ser la temática del documental, se asustaron. Sinceramente se asustaron bastante, y es normal, porque si tú estás intentando abrirte hueco en la carrera investigadora y estar en un departamento con unos compañeros que van a ser para siempre, etcétera, etcétera, y te pones a despotricar o a hablar
de problemas que no suelen salir, que no se suelen hacer, que yo sepa, no hay ningún trabajo, no hay trabajo sobre una crítica interna de la investigación desde los propios investigadores, que me parece muy interesante. Pues claro, esto chocaba.